Muy buenas tardes. Mi nombre es Dorian Andrés Manchón Cuadros. Soy estudiante de la Universidad UTPL. Estoy en la carrera de Derecho. Hoy voy a hablarle un tema muy particular sobre la política pública por un Internet segura para los niños y niñas y adolescentes, que es para la materia de práctico 1. Esta es una, una información comunitaria. Bien. Ahorita les voy a pasar unas diapositivas para que ustedes entiendan sobre el tema que vamos a realizar. Muy bien. Vamos a hablar dos temas muy importantes el día de hoy. La política pública por una Internet segura para niños y niñas y adolescentes. Y el segundo tema es el memorándum de Montevideo. Entonces son temas muy importantes en la realidad de hoy en día de lo que está sucediendo en el país. No solo aquí en Ecuador, sino a nivel global. La política es el uso sano, seguro de la constructivo del Internet para los niños y niñas y adolescentes, parte de la intención y potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y desarrollo, así promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de la tecnología. Un marco de los derechos digitales, dignidad, integridad física y psicológica, emocional y sexual sobre los niños. Se trata de una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas a factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de las niñas y niños y adolescentes ante el acceso y uso del Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados de atención para la protección y atención y reparación. ¿Esto qué quiere decir? Tal es que los niños, o niñas y adolescentes se sienten vulnerados, el gobierno promueve protocolos adecuados para los niños y adolescentes, niñas. Es la protección, ellos generan protección, atención y reparación. Entonces, hoy en día se está gestionando y es una realidad, es un hecho que se está dando aquí en nuestro país. Y créanme que es uno de los primeros en el gobierno que se está actuando de esta forma para nuestros niños, niñas y adolescentes. El gobierno nacional, consciente de los casos de violencia y vulnerabilidad del acceso al Internet, a veces causada por la ausencia del control de vigilancias. Muchas veces hoy en día las redes sociales están ganando mucho terreno. O sea, influye muchísimo, genera bastante tipo de información para aquellos niños y niñas adolescentes hoy en día, que la verdad es que la mayoría nadie lo controla. Hoy con esta nueva gestión que se está realizando en el gobierno nacional en nuestro país, están haciendo uso de, porque hay bastante estadística en la cual hay muchos casos de violencia y sobre nuestros niños y niñas y adolescentes. El tiempo, uno, un mandato ético y una condición esencial para el desarrollo económico y político, instrucción e implementación de la política pública por Internet segura para niños y niñas adolescentes. La política pública es la expresión del compromiso del Estado ecuatoriano para proteger a las niñas y niños y adolescentes y erradicar las distintas formas de violación de sus derechos. En Internet, además de acoger los principales recomendaciones, observaciones de informes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 2017 y otros instrumentos internacionales. La pregunta, ¿qué es la política pública por una Internet segura para niños y niñas? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto de aquí? La Internet, la pública, destinada
a promover conductas protectoras, preventivas de factores de riesgo que puedan poner en peligro la integridad y dignidad de niñas y niños adolescentes. De esto se trata. El proceso de elaboración de que se está dando ahorita es idealizar por el Consejo Nacional para la Igualdad Internacional del Ministro de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información y de Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en cuenta el apoyo de decisiones e instituciones públicas y privadas y adicionales. Entonces, finalmente, esta política se inscribe como una de las acciones del Grupo de Trabajo Ampliado de Protección Integral de la Niñez y Adolescente, que es un espacio interministerial, institucional y organismo público responsable de la política de atención a este grupo de atención prioritaria, donde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional cumple con un rol articulador y promotor. Entonces, esto es lo que está hoy día ocurriendo sobre este tema, el desarrollo de las capacidades de formación en las redes. Acción regional en la elaboración política y pública se contó con una cooperación del Instituto Interamericano del Niño y la Niña de Adolescentes, con quien el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional mantiene un plan de trabajo enfocado en la generación de capacidades técnicas en los organismos del Estado ecuatoriano para abordar la problemática del uso seguro del Internet y la implementación de una política regional sobre todo el tema del intercambio de buenas prácticas y buenas herramientas. Entonces se está haciendo una campaña hoy en día que damos conciencia de sobre el tema del uso del Internet, que sea más que todo seguro para nuestros niños y niñas. Hay algunos datos sobre la situación hoy en día. A inicios de la década, los usuarios de la región constituyen apenas el 9% de los usuarios mundiales del Internet. Entre los principales usos del Internet en la región destacan las redes sociales, que alcanzan el 96% de los usuarios, superior al promedio internacional del 81%, que es un informe estadístico, una encuesta, que según las estimaciones mundiales, el uso de Internet es significativamente mayor en grupos de edad más jóvenes, de las terceras partes de los menores de 25 años, a la mitad de los comprendidos entre 25 y 35 años, usaban el Internet. Esto quiere decir distintos grupos o poblaciones, mayoritariamente, las personas utilizan redes como Facebook o servicios de mensajería como WhatsApp, o siendo los jóvenes 7 de cada 10 quienes más lo emplean, duplicando, quintuplicando el uso que le dan grupos etarios y adultos mayores respectivamente. Gran parte de estos estudios estadísticos nos dan cuenta de mediciones para grupos de edad mayores de 15 años, lo cual. Entonces, podemos ver aquí un latino barómetro. Pueden ver en la pantalla un latino barómetro sobre los datos sobre la situación. Es una encuesta que se ha hecho a nivel global del uso de las redes sociales que hoy en día nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas utilizamos. Inclusive nosotros lo utilizamos y hay que saberlo utilizar de tal manera tan responsable el uso del Internet. Y la información sobre redes o páginas que sea verificada, que digan la verdad. Entonces, hoy en día el Internet es tan fácil utilizarlo que los niños y niñas pueden
pueden hacer. Entonces, a esto, ¿qué podemos hacer en un enfoque? El enfoque de las tecnologías de la información y la comunicación son parte de la vida cotidiana de los niños y niñas adolescentes como mecanismo de acceso y uso del Internet, interacción social y construcción de identidad a través de ellas. Se pueden desarrollar habilidades digitales, competencias informacionales, la creatividad, innovación y expresión digital, así como ejercitar sus derechos a la educación, a la comunicación, a la cultura y a la participación, al ocio, recreación o entretenimiento, entre otros. Entonces, el momento que los niños no los prestamos atención, ellos usan el celular y ellos prácticamente utilizan cualquier tipo de tema, uso de ellos. Bien, vamos a ver los adjetivos. Los adjetivos, perdón, los adjetivos, una política de uso sano, seguro, constructivo del Internet para niños y niñas y adolescentes, parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y su desarrollo, y así promover el aprovechamiento de los usos y beneficios de la tecnología en un marco de derechos digitales, dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Entonces, hoy en día en las redes sociales podemos encontrar a cualquier persona y la mayoría de casos que hayan habido han existido en abusos, sobre todo sexuales, de niños y niñas adolescentes. Entonces, no caigamos en esas redes. Tengamos conciencia y démosle la importancia sobre este tema que sí es preocupante. Los ejes y componentes de la política pública. Eje y componente. La política pública fomenta un marco normativo, regulatorio, adecuado, una cultura de prevención de riesgos, a la concienciación sobre peligros y amenazas. Potencia la responsabilidad de uso y la actuación adecuada a través de protocolos. Algunas actividades pueden contribuir simultáneamente al logro de varios objetivos y otras contribuyentes exclusivamente a objetivos específicos. Sin embargo, cada uno de estos campos se estructura por forma concatenada para logro de los objetivos generales a través de establecimiento de los objetivos específicos y la planificación de actividades y realización de actuaciones concretas. En la construcción de la política identificaron 5 ejes así, en lo cual vamos a observar aquí en nuestra pantalla cada uno de ellos. El primero son medidas legales para garantizar los derechos digitales. Ese es el primer eje. El primer eje son campañas, son acuerdos que se están creando en nuestro gobierno. Ya. Vamos a ver el segundo eje que hoy también se está implementando en nuestro país. El segundo eje son medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a la tecnología para proteger la integridad y la dignidad. Ese es el segundo eje. El tercer eje, seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. El cuarto eje, fortalecer y consolidar capacidades. Y el quinto y último es estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de las niñas y niños adolescentes. ¿Qué quiere decir con esto? Para disminuir su vulnerabilidad, garantizando sus derechos digitales, el uso seguro del Internet, de la respuesta y atención de los riesgos
y de los delitos cometidos contra ellos y ellas a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, este es el primer tema que hemos analizado, les he informado sobre la realidad hoy en día. La política pública por una Internet segura para niños y niñas y adolescentes. Vamos a analizar el segundo tema, que es el memorándum de Montevideo. ¿Por qué se creó este memorándum? ¿Por qué se creó este acuerdo? ¿Por qué se hizo esto? Esto fue en un instituto de investigación para la justicia. Se creó en julio del 2019. Las recomendaciones que se presentan a comunicación son una contribución para que los diversos actores involucrados de la región se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la sociedad, de la información y conocimiento, incluyendo Internet y las redes sociales digitales, así como prevenir otros documentos especialmente considerados. Entonces, la aplicabilidad de esto, dirigido especialmente a los países de América Latina y del Caribe, puede decirse que de buena parte de sus indicaciones y la totalidad de los principios que lo inspiran son de plena aplicabilidad hoy en día en España y en Europa. Entonces, para estas recomendaciones se han tenido en cuenta las particularidades del género y la diversidad cultural que se presenta en América Latina y el Caribe, así como la variedad de políticas y de normativas de manera de enfrentarse al fenómeno de la sociedad de la información y el conocimiento, con especial énfasis en Internet y en redes sociales digitales. Los organismos multilaterales deberán incluir en sus documentos directrices y o recomendaciones a las niñas y niños adolescentes como sujetos especialmente protegidos y vulnerables respecto al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, deberán enfocar esfuerzos para promover, fortalecer la cultura de la protección de datos a las niñas y niños y adolescentes. Esa es la estructura. Los ejes del memorando de Montevideo es pura, es para los estados y entidades educativas, para la prevención y educación de niños y niñas y adolescentes, sobre todo el marco legal y en la aplicación de las leyes. En materia de políticas públicas, entonces, hoy en día se están gestionando, se están haciendo leyes muy fuertes sobre este tipo de tema. Entonces es un tema muy delicado para que afectan, no le afecten a futuro a nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, eso se está elaborando actualmente, eso existe actualmente. No es un proyecto, ya existe, la cual los niños hoy en día están protegidos. Existe una ley que nosotros podemos hacer uso de ella si nuestros niños están siendo vulnerados, ¿verdad? La fundamentación destaca la labor preventiva y proactiva que han adoptado los agentes implicados. Y la fundamentación utiliza como referente normativo principal a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en diversas ocasiones. Recuerda que la necesidad de todas las medidas que se tomen prioricen el interés superior de las niñas y niños adolescentes. Entonces, los aspectos primordiales, el primer aspecto primordial, cuidado de los datos personales, cuidado personal de los datos. Es muy importante no llenar nuestros datos, dar nuestra información personal, porque estamos siendo vulnerados para ciertas personas que quieren hacer uso de eso y hacer daños a nuestros niños y niñas adolescentes. Entonces, este video, esta instrucción, esta información que les acabo de dar, espero que les haya sido de su agrado y sea sumamente importante para ustedes. Y cuidemos a nuestros niños y niñas adolescentes, porque hoy en día
la información y el uso del Internet? Es importante, sí, pero hay que saberlo utilizar. Entonces, muchísimas gracias.